Hola amigos de YouTube. En este vídeo les voy a enseñar cómo se arma una computadora. Empezaremos con el procesador. Nota. Revisa la documentación de tu tarjeta madre. El factor principal que determinar el procesador que puedes instalar es el tipo de socket, o zócalo, de la tarjeta madre. AMD e Intel utilizan sockets distintos y ambos fabricantes emplean múltiples tipos que varían según el procesador. La información de tu tarjeta madre te proporcionará la información necesaria con respecto al tipo de socket que tiene. Paso número 1. Primero retire la cubierta de plástico en la parte superior de la cavidad y la base del procesador. 2. Abra la palanca del zócalo tirando ligeramente y luego hacia arriba. 3. Sin forzar nada, poner el procesador en su lugar, se debe caer en el zócalo de la placa base sin ninguna presión. No se fija en su lugar hasta que el socket se cierra de nuevo. Si no está seguro de qué manera redonda para colocar el procesador, busque las ranuras y muescas en el procesador y el disipador de calor. 4. Una vez que el procesador está en, cerrar la bisagra zócalo y empuje hacia abajo la palanca. Esto puede requerir un poco de fuerza, así que asegúrate el procesador está colocado correctamente en el zócalo antes de empujar la palanca hacia abajo. Una vez cerrada ya está listo para encajar el disipador de calor. Nunca toque la zona en la parte inferior del procesador, si se trata de los contactos en un procesador Intel o las patillas de AMD. Sujete suavemente el procesador por los lados, entre el pulgar y el dedo índice. El disipador de calor. Como sabemos, el recalentamiento causa el mayor daño a las computadoras personales. Esto hace esencial que instales un buen disipador de calor y ventilador en tu tarjeta madre al construir tu propia PC. Paso número 1, asegúrese de que el disipador de calor tiene compuesto térmico en la parte que estará en contacto con el procesador. Puede que tenga que quitar la película de plástico que lo cubre. 2. Alinee el disipador de calor por encima de los 4 orificios de montaje alrededor del zócalo de la placa base. Coloca a la ligera en su posición de modo que las piernas de plástico sobresalen a través de la parte inferior del tablero. Puede que tenga que levantar ligeramente la junta con el fin de lograr este objetivo. 3. Levante la placa base de la superficie que está en y uno a uno empuje los clips hacia abajo hasta que haga clic en el orden que se muestra en el vídeo. Esto asegurará cada pierna a la junta. Asegúrese de apoyar el tablero desde abajo a medida que empuja hacia abajo los ganchos para evitar que la junta se dañe. Finalmente conecte el cable de alimentación del ventilador a la placa base. Ahora seguimos con la memoria RAM. Aviso, solo puede utilizar la memoria DDR2 con una placa madre DDR2 y DDR3 con una placa madre DDR3. No son compatibles hacia atrás. Continuemos. Paso 1. Primero abra los clips de ranura de MM2, alinee el módulo con la ranura, asegurándose de que la ranura en las líneas del módulo con la muesca en la ranura. 3. Sin forzar nada, deslice el módulo en la ranura de MM y empuje hacia abajo de manera uniforme en cada esquina hasta que ambos clips se cierran de golpe. Esto puede requerir un poco de fuerza a fin de comprobar que tiene el módulo alineado con la ranura correcta antes de empujar duro. En caso de instalar más de una memoria se tiene que repetir los pasos. La tarjeta madre. La primera cosa a hacer es quitar los dos lados de su gabinete, se recomienda colocar en un lugar firme. Si su gabinete se abre de manera diferente a la que en el vídeo, consulte las instrucciones que vienen con él. Ahora retire la placa posterior por defecto que viene con el gabinete empujándola en la parte posterior de la caja e inserte el que viene con la tarjeta madre. Una vez que el gabinete está abierto, coloque suavemente la tarjeta en la caja y tomar nota de que los agujeros en la línea encima de la caja con los de la tarjeta madre. Retire la placa de la caja para que podamos instalar los soportes. Risers se insertan en los orificios con el fin de apoyar a la placa base y evitar que un cortocircuito en la caja de metal. Cada uno de los orificios de la placa base debe soportado por un tubo ascendente. A menos que haya bandas integrados presionados fuera del caso, tendrá que atornillar bandas en cada agujero. Una vez que cada una de las bandas está equipada, colocar la tarjeta madre en la caja y la línea de cada hoyo hasta los elevadores. Fijarlo con tornillos los finos roscados.
panel de conectores. Antes que nada hay que saber que los conectores del panel frontal al conectar el interruptor de encendido y LED, el interruptor de reposición, la actividad de disco duro LED y el líquido altavoz de la caja a la placa base. Los USB encabezados son reconocibles por su pata que falta en un rincón. Sin embargo, usted tendrá que corroborar sus posiciones en el diagrama de la placa base que estará en el manual de las placas base. El audio headers tienen dos columnas de 5 pines, con una clavija que falta en la cuarta fila. Por lo general, tendrán dos jumpers, clips de plástico que cubren 2 pines, en la tercera y quinta filas. Estos deben ser removidos antes de que los casos de cable de audio está conectado. Si está utilizando una tarjeta de sonido independiente, entonces necesitará este cable para conectarse a los mismos pines en la tarjeta de sonido, en lugar de la placa base. Pasos. Primero, busque el diagrama del panel frontal en el manual de las placas base. Localice los pines que se necesitan para tapar sus casos de conectores del panel frontal. Luego uno a uno, enchufe los conectores en sus respectivos pasadores asegurándose de que más y menos, de los extremos están conectados de la manera correcta. Localice los conectores de audio delanteros. Antes de conectarlos usted tendrá que quitar 2 puentes de la cabecera de audio. Observe el pin que falta en la segunda fila que corresponde al orificio de llenado en la parte inferior del conector de audio. Repita esto para el conector USB del panel frontal. Tenga en cuenta la pata que falta en la primera fila de la cabecera que corresponde al orificio de llenado en la parte inferior del conector USB. Disco duro. Este vídeo le mostrará cómo instalar un 3,5 unidad de disco duro en el tipo más común. Recuerda mantener sus unidades de disco duro lejos de imanes. Los discos duros de trabajo mediante la que se establecen los iones magnetizados en un disco de metal. Por esta razón, son increíblemente sensibles a cualquier tipo de campos magnéticos que pueden acabar información de ellos. Esto incluye subwoofers de modo a mantener al menos 1 metro de distancia de los discos duros en todo momento. Empezamos. Primero localice el área que la unidad necesita ser insertado. Desembale la unidad y sosteniéndola por los lados y la inserta en el compartimiento de la unidad con la parte trasera, el que tiene los conectores, frente a la tarjeta madre. Si su caso tiene cara orientada hacia bahías de unidad, mira en el manual de su gabinete para ver qué dirección para insertar las unidades. Después alinea hasta 4 de los agujeros en el lado de la unidad de disco duro con los del caso y fijarlos con los tornillos grandes roscados. La unidad óptica. A continuación se muestra cómo instalar una unidad óptica de 5.25 pulgadas, que son los más comunes. Unidades ID tienen 2 modos, maestro y esclavo. Cuando 2 unidades se instalan en un solo puerto, a través de un cable con 2 conectores de la unidad maestra tendrá prioridad para el uso del cable sobre la unidad esclava. Puede configurar el modo de una unidad mediante el ajuste de la posición del puente en la parte posterior de la unidad. Esta es una pequeña pieza de plástico que se encuentra a más de 2 pines. Este diagrama describe 3 ajustes: Master, SL, esclavo, y CAS, cables L. La última de ellas es por dejar que el modo de ser decidido por el propio conector. Si establece este modo, usted debe asegurarse de que ambas unidades se establecen en el modo de selección de cable. Paso 1. Primero quitar el panel de la parte frontal de la bahía de la unidad 5 1/4 al alcanzar dentro y desenganchando el hilado. 2. Si va a instalar una sola unidad ID, establecer su puente al maestro. Si va a instalar 2 unidades ID en el mismo cable, uno tendrá que ser fijado a dominar y el otro esclavo. No debe haber una etiqueta, ya sea por encima del puente o en la parte superior de la unidad. 3. Deslice la unidad óptica en la bahía hasta que el frente se encuentra a ras con la parte frontal de la caja. 4. El uso de tornillos de rosca fina asegurar la unidad en su lugar. Utilice 2 tornillos para cada lado. Cables de la unidad. Hay 2 tipos de cable. SATA, el cual es más delgado. Y el cable ATA, es el más grueso. Nota. Nunca forzar nada.
Si un cable no se siente como que va a entrar, parar y asegurarse de que las ranuras y muescas o pasadores y agujeros por todas coinciden. En este vídeo vamos a conectar ambas unidades a la placa base. En este ejemplo estamos ajustando una unidad de disco duro SATA y una unidad óptica IDE. El proceso será el mismo para las unidades ópticas SATA y discos duros IDE. Pasos para SATA. 1. Tome el cable SATA y conéctelo al puerto de la unidad de disco duro. Busque la forma L del conector y hacerlo coincidir con la misma forma en el puerto unidades. 2. Ahora toma el otro extremo y conéctelo al primer puerto SATA de la placa base, por lo general llamado SATA 1. Si usted no está seguro de qué puerto es SATA 1, consulte el manual de la placa. Al igual que antes, hasta que coincida con la forma L en ambos lados de la conexión. IDE pasos 1. Tome el cable IDE y echar un vistazo. La mayoría cuenta con 3 puertos en ellos, uno en cada extremo y luego otro cerca de un extremo. Tome el extremo con solo uno puerto y enchufe está en la placa base, observando tanto la ranura y desaparecidos agujero pines en el conector y en correspondencia con el hueco correspondiente y desaparecidos pines en el puerto de la placa base, según el vídeo. 2. Tome el otro extremo y conecte el puerto en el extremo del cable en la unidad óptica de la observación de las mismas pautas que antes. El tercer conector sirve para conectar una segunda unidad, siempre y cuando usted decide hacerlo. Si lo haces instalar otra unidad en este conector, asegúrese de establecer el puente maestro y esclavo. Tarjeta gráfica. Vamos a instalar una tarjeta PCIe de gráficos. Esto es similar a la instalación de cualquier tipo de tarjeta basado en PCI, siendo la única diferencia la ranura de la placa de que la tarjeta se coloca. Instrucciones. 1. Retire la cubierta del soporte PCI adecuada en la parte posterior de la caja. Si usted tiene un tipo de caso de rosca menos, esto puede ser hecho de manera diferente a la de vídeo. Si no está seguro de cómo quitarlo, consulte las instrucciones que vienen con su caso. 2. Desembare la tarjeta gráfica y una vez que haya puesto a tierra a ti mismo, recogerlo y colocarlo verticalmente por encima de la ranura. 3. Antes empujándola, asegúrese de que tanto los bosques en la parte inferior de la tarjeta coinciden con las muescas en la ranura y que al final de la placa de plata está pasando entre el borde de la placa base y la parte posterior de la caja. Ambos están marcados en rojo en el vídeo. 4. Ahora empuje suavemente la tarjeta en su lugar hasta que se hunde firmemente en la ranura. Asegúrese de que la tarjeta es horizontal cuando empujándola para que las ranuras en forma pareja. Cuando completamente, la parte superior de las tarjetas de copia de la placa debe estar descansando en la parte superior del soporte de los casos. El soporte, ver imagen superior. 5. Una vez que la tarjeta está en, fijarlo con un tornillo en la parte superior de su placa. Si su caso tiene un diseño sin tornillos, este paso será un poco diferente. Si no estás seguro de cómo hacerlo, consulte el manual de instrucciones que viene con su caso. La fuente de alimentación. Nunca conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica mientras se conecta a cualquiera de sus cables a los componentes. Retire el cable de alimentación de la parte posterior de la fuente de alimentación, si está conectado, y si tiene un interruptor ajústelo a la posición off. Comencemos. 1. Coloque la fuente de alimentación en el caso, como se muestra en el vídeo. Asegure que desde el exterior con 4 tornillos de la caja. 2. Conecte el conector de alimentación de la placa madre 24 pin grande. Asegúrese de que los cierres de clip cerrados asegurar el conector. 3. Conecte el conector de alimentación de la placa base de 4 pines o 8 pin 12V. Una vez más, asegurarse de que los cierres de clip cerradas para asegurar el conector. 4. Conecte los conectores Molex. Esto incluirá todos los dispositivos IDE. En el vídeo de la unidad óptica utiliza un conector de alimentación Molex. Si usted tiene algún problema de insertarlos, intente ligeramente inclinando a medida que los inserción para que coincida con el macho y la hembra conexiones. 5. Conecte el cable de alimentación SATA en cualquier dispositivo SATA. En el vídeo de la unidad de disco duro utiliza un conector de alimentación SATA. Deben deslizarse dentro y muy fácilmente se no clic. 6. Conecte los conectores PCIe 6 pin, no en vídeo, que se utilizan generalmente para tarjetas gráficas.